Un tiempo con Dios para meditar todo el día. El primero en dar. Y leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16. Y dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La Nueva Traducción Viviente dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso, el primero en dar. Un hermoso tiempo con Dios para meditar todo el día, para reflexionar en dos puntos importantes que hay en mi mente y en mi corazón acerca del dar. La palabra de Dios nos muestra que el primero en dar es Dios. Dio a su Hijo. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, a todos los que estábamos perdidos, que le íbamos a aceptar en nuestro corazón, que íbamos a aceptar ese plan de salvación, que íbamos a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. A estos es a los que Dios amó y trajo un plan de salvación y dio a su Hijo. Y esto de dar sí que nos cuesta realmente. Es duro para el hombre el significado de dar. Y hay dos puntos de vista que yo quiero mostrar hoy para que meditemos en él. Uno es lo que damos a nuestro entorno, la forma en que damos. Y dos es qué le estamos dando a Dios. Lo primero es a Dios, pero quiero empezar por lo segundo. El Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Es primero nuestra relación con Dios, pero déjenme empezar por lo segundo. Nosotros vivimos en una cultura en donde nos gusta recibir, pero no nos gusta dar, o muy poco nos gusta dar. Pasamos, según estudios, más de la mitad de nuestra vida pidiendo a Dios y pidiendo en nuestro entorno cosas materiales. Y la verdad no es que esto esté mal, pues la palabra dice que necesitamos pedir y se nos dará. Y un hijo pide a un padre, una esposa pide a un esposo, una esposa a una esposa, un trabajador a un jefe. Bueno, esto es un círculo, pero a veces llegamos al extremo en que olvidamos también que la misma palabra de Dios nos invita a dar. La palabra de Dios dice que en todo se ha enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor cuando dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esto lo dijo el mismo Jesús. Y el problema es que muchas veces endurecemos nuestro corazón en diferentes formas mientras vemos nuestro alrededor tanta necesidad. Y sé que hay mucha gente que está mucho más necesitada alrededor que nosotros. Y lastimosamente la mayoría de veces nosotros solo velamos por nuestro bien y no por el de nuestro prójimo. Nos amamos más a nosotros mismos que amar más a los demás, pero nos olvidamos de esta regla de Dios y nos olvidamos sobre todo de hacerlas correctamente. Y quiero darme a entender porque todos hemos fallado en esto. En Hechos 20:35 la palabra de Dios nos invita a ser generosos, a compartir siempre con los necesitados. Dice: enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir con los demás. Y es que a veces cuando alguien nos pide que compartamos algo, regalemos algo, por lo general siempre regalamos lo que nos sobra, lo que ya no usamos, lo que ya no necesitamos, lo que tenemos guardado por allí porque ya no nos es útil. Y eso es normalmente lo que ofrecemos, y tal vez en buena condición, pero quiero darme a entender, porque todos hemos pasado por esto, que usualmente no damos lo que nos sirve, lo que necesitamos. ¿Qué tal si compramos un vestido de paño nuevo y lo vamos a estrenar para un evento que viene en 15 días, pero encontramos en 8 días a alguien que no tiene que ponerse, y Dios nos dice: dale ese vestido de paño? Tal vez nosotros decimos: no, Señor, tengo 2 más que están en buena condición,
están intactos y que le pueden servir, pero este no, porque no me lo he estrenado. A eso es que quiero darme a entender de la capacidad que hay en nuestro corazón de desprendernos de lo que necesitamos, no de lo que nos sobra. Porque aún la mayoría de nosotros somos muy apegados a lo material y nos es difícil dar a los demás lo que tenemos, queremos y necesitamos. Es más dar lo que nos sobra, lo que no necesitamos y lo que podemos reemplazar fácil. Ese es el primer punto, ese es el primer enfoque que quiero dar acerca del dar, y que todos, en mi vida, todos podamos meditar en ello, de en qué forma estoy dando. También si yo escojo a quién dar, tal vez puedo escoger dar a unas personas porque a través de eso gano un aplauso, una palmada en la espalda, un agradecimiento, un mayor reconocimiento, pero a personas no lo hago porque nadie sabe de eso, y la Biblia dice que lo que hace nuestra mano derecha no lo sepa la mano izquierda. Entonces a veces hacemos como los fariseos, tocamos trompeta, que muchos se enteren de lo que hacemos, que muchos conozcan nuestras obras, pero esto es lo que a Dios no le agrada. Dios le agrada más lo íntimo, lo que nos cuesta, el pan que sacamos de nuestra boca, y a veces nos quedamos con hambre, pero saciamos el hambre de otro. Qué difícil es, pero es una exhortación que Dios nos da para dar lo mejor. Dios Padre dio lo mejor, dio a su Hijo. No hay mayor cosa que el Señor tenga, Dios Padre, que a su Hijo y al Espíritu Santo. No hay nada mejor, pero lo dio por amor a nosotros. Y ahí el otro punto que habla acerca de qué le damos a Dios. Génesis 22 me muestra cuando Dios probó a Abraham y le dijo: toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y viene a mi mente Mateo 6:33, que dice: buscad primeramente el reino de su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día con su propio mal. Este es el segundo punto para concluir. Y es que, ¿qué le estamos dando a Dios? Y sé que a veces hay pruebas en nuestra vida con nuestras prioridades. Cuando pasamos por dificultades o estamos muy ocupados con nuestras actividades diarias, tendemos a afanarnos y a buscar respuestas en diferentes partes o apoyarnos en las personas en las que confiamos, pero nos olvidamos que el Señor está allí a nuestro lado para ayudarnos en el día a día. Nuestra relación con Dios debe ser nuestra prioridad, aún en medio de los problemas, y nuestro amor por Él debe estar por encima de los demás amores, por encima de la visión que haya dado para nuestra vida, y aún por delante de las relaciones humanas más estrellas que Dios nos ha permitido tener. Cuando Dios pide a su hijo Abraham, Él no pidió, aunque le dijo ofrécemelo como sacrificio, pero Dios no iba a permitir que Él matara a su hijo. Tenía que matarlo, era en su corazón, tenía que morir en sus sentimientos. Isaac no podía cumplir, no podía tener el primer lugar en el corazón de Abraham. Isaac no podía ser la prioridad de Abraham, tenía que ser Dios. Y eso era lo que Dios quería comprobar con Abraham. Si él era capaz de matar eso que él tanto amaba y demostrarle que amaba más a Dios. Y fue lo que Abraham hizo, por eso es conocido como el padre de la fe. ¿Qué tal si Dios nos pidió hoy matar algo en nuestro corazón? Eso que amamos tanto, esos hijos, ese esposo, esa economía, esas relaciones, el mundo. ¿Qué tal si Dios nos dice mátalo en tu corazón y demuéstrame que soy primero en tu vida, y que así como yo di, tú también puedes dar a mi vida para demostrarme que así como tú eres importante para mí, yo lo soy para ti? ¿Cuál sería nuestra reacción? Abraham fue un ejemplo de esto cuando estuvo dispuesto a obedecer a Dios sin importar el costo. Su gran fuerza era que amaba a Dios más que cualquier cosa o persona. No sé si así es nuestro amor por Él. La gracia de Dios nos alcanza siempre en medio de la circunstancia. La palabra de Dios nos recuerda que la prueba de Abraham llegó después de que Dios le hiciera las promesas, y por eso se constituyó como una prueba de fe y de sus prioridades. Y me encanta ver esto, que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecidas, su unigénito,
habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar, aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, dice Hebreos 11, 17 al 19. Y es normal sentir temor tal vez ante situaciones de la vida que nos superan y llegar a pensar que Jesús, tal vez como los discípulos, está dormido en la barca, como dice en Mateo 8, 24. Cuando se levanta la tempestad grande y las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Y consideramos que Dios a veces se duerme en nuestra vida porque no hay respuesta. Pero también hemos visto cómo a veces, por qué nos suceden cosas en nuestra vida, cuando hay rencor, cuando no hay amor entre nosotros. Hay estorbo también cuando hay malas acciones de esposa a esposo, de esposo a esposa, etc. Juan 16, 33. Es la respuesta de lo que estamos hablando de Juan 3:16. Y es la confianza. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Jesús es capaz de calmar cualquier tempestad y traer paz en el alma. Pero nuestra pregunta es, ¿seríamos capaces de matar lo que más amamos, lo más importante en nuestra vida, para demostrarle a Dios que Él es nuestra prioridad y demostrarle a Él que en la forma en que Él nos dio, nosotros también le podemos dar? Dios fue el primero en dar. Seremos nosotros los segundos en dar. Primero a Dios, lo primero. El tiempo. ¿Qué tiempo le damos a Dios? El que nos sobra. Porque a Dios le podemos llegar tarde para todo. A Dios no hay problema. Pero a los demás no, porque con los demás sí tenemos consecuencias. Con Dios no. ¿Qué tal nuestro tiempo? ¿Qué tal nuestra economía? ¿Qué tal nuestros talentos? ¿Qué tal? Tantas cosas. ¿Las podemos dar a Dios o no las podemos dar? ¿Y qué tal con nuestro entorno? Si somos capaces de desprendernos de lo que necesitamos y no solamente de lo que nos sobra. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta preciosa mañana. Gracias por un día más de tu palabra. Y gracias por enseñarnos que el primero en dar eres tú, Señor. Y diste lo mejor, no lo que te sobraba, Padre. Ayúdanos a moldear nuestro corazón, Señor, y sé que muchas veces hablas a nuestras vidas, pero nos cuesta hacerlo, Dios. Así que no es solo decir, Señor, ayúdanos, porque tú dices, ya te ayudé, ahora hazlo tú. Ayúdanos a entenderlo para que lo podamos hacer y veamos que no es solo oír la palabra, sino hacerla. No solamente ser oidores, sino hacedores, Padre. Poder parecernos cada vez más a ti, Padre. Gracias por esta preciosa mañana y por esta exhortación. Te amamos y te bendecimos y dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.